Continuamos ya con otra conferencia, en este caso la última ya de la sesión de hoy, que va a correr a cargo de Miguel Ángel Molinero, que es profesor de la Universidad de La Laguna. Mi dolor de muelas estos últimos meses, que nos va a hablar. No sabré por qué, pero yo lo sé. Yo también. Nada, muy bien. Que nos va a hablar sobre la TT-209 y el Wadi Hatasun, la biografía de una tumba tebana y de su paisaje cultural. Hola, buenas tardes. Quiero empezar, como han hecho todos los compañeros y compañeras que me precedieron, por agradecer a Esther Pons y a Isabel Olvés la iniciativa de reunirnos para presentar nuestros proyectos en estas jornadas que están siendo realmente enriquecedoras y que me están permitiendo, como señalaba Josep esta mañana, intercambiar experiencias y problemas y soluciones y al mismo tiempo enseñarnos todos mutuamente cómo nos divertimos trabajando en Egipto. La parte negativa no se la vamos a contar, que bueno, pues sus pequeñas dificultades tiene. Yo me planteo una conferencia, bueno, intentando no repetir cuestiones que ya he hecho en otras ocasiones. Es cierto que cabe la posibilidad de que algunos de los asistentes no hayan oído hablar mucho de la TT-209, pero llevamos ya 12 años, de manera que presentarle los objetivos iniciales ya no tiene mucho sentido, porque en el propio trabajo ya una buena parte de ellos se han cumplido. Ya no tenemos ninguna duda. Cuando fuimos, dudábamos de la cronología, dudábamos del nombre. Eso ya no es así. Desde hace ya unas cuantas campañas esos primeros objetivos históricos se resolvieron. La tumba es, contrariamente a lo que se suponía, es una tumba de la dinastía 25. En esta misma sala expliqué hace unos años cómo habíamos llegado a identificar el nombre del propietario. No tenemos, en fin, hay distintas posibilidades. Hemos optado por la primera que ven, porque la parte segunda no deja ninguna duda. Alguien que se llame Malo, Emro, en egipcio, era nubio, con lo que ya no teníamos ninguna duda, era de la dinastía 25, y los descubrimientos que se han ido haciendo campaña tras campaña, después de la tercera, que es cuando pudimos ver esta inscripción, no han hecho más que confirmarlo. Lo que ven, siguiendo una discusión que surgió esta mañana, esto es una puerta del primer milenio, pero como ven no pone Mahajeru, es uno más de los muchos ejemplos de que ese estilo artístico que se calificaba antes como renacimiento saíta, en realidad ya estaba en el modo de hacer de los artistas egipcios desde la dinastía Kushita. No vamos a entrar en las razones históricas por las que eso se hizo así. Lo que les voy a contar, evidentemente, es obra de un equipo muy numeroso, y quiero empezar también por disculparme porque yo he hecho una selección muy personal de los temas de los que les voy a hablar, lo que significa que no voy a mencionar a muchas de las personas cuyo trabajo, cuya ilusión y una enorme dedicación también ha contribuido a líneas de investigación que es imposible poder presentárselas todas porque el equipo es muy numeroso y, por lo tanto, solamente les voy a dar una parte de ellas. Mi idea ha sido presentarles, bueno, supongo que todo el mundo, quien no lo recuerde, la 209, la actividad, la vida útil, como se dice ahora en términos arqueológicos, se corresponde solo al final de la historia antigua egipcia. Se construye la dinastía 25 y luego se reutiliza en varias ocasiones. Y precisamente a eso alude el título de la conferencia, el concepto de biografía de la tumba, porque ese tipo de enunciado muy frecuente. Hace solamente un par de semanas en esta misma sala hubo una exposición que era la biografía de un instrumento, una espada del Museo Arqueológico Nacional. Era una premisa con la que empezamos a trabajar en el proyecto antes de que nos enterásemos, de que leyéramos sobre este tipo de interpretación y de planteamiento en una excavación.
desde el primer momento decidimos que le otorgaríamos la misma importancia a cualquier estrato y a cualquier material arqueológico que nos apareciera, ya fuera creado por la población egipcia hace 2.300 años o hace 25 años. Para nosotros todo sería población egipcia y cuando llegamos a trabajar acababan de tirar las casas de Gurna y casi era ya cualquier documento que encontrásemos correspondiente a los habitantes de Gurna ya era material arqueológico porque habían dejado de vivir allí. El concepto de biografía de los objetos surge a partir de la llamada antropología simétrica. Tradicionalmente habíamos dado por sentado que los objetos siempre tienen una función pasiva, que siempre son los seres humanos los que los crean y ellos se mantienen al margen de nuestra actividad, y la antropología simétrica lo que plantea es que los objetos, las plantas, los animales tienen también una presencia activa en la creatividad humana, incentivando determinados avances o de alguna manera participando en las elecciones de las comunidades humanas, y eso es lo que voy a intentar mostrarles aquí. Cómo la 209 podemos documentar los cambios que ha tenido la comunidad egipcia que vivía en Luxor con respecto a la ladera de la montaña, a la propia tumba, y de qué manera eso fue variando a lo largo del tiempo. Esta es una imagen de esa primera campaña hace 12 años. La 209 se encuentra en el Wadi Hatasum, para quien no conozca la ubicación, está en la ladera sur de Sheikh Abdel Gurna, pero no en la colina como están las demás tumbas, sino muy abajo, literalmente en el cauce del Wadi, que hemos llamado Wadi Hatasum, porque es el término que le daba a la población local, recuperando un nombre que daban los Jurubat, que era la familia que vivía exactamente por encima de la 209. El emplazamiento de la tumba también, desde que nosotros empezamos, ha cambiado su cronología. Si miran los estudios que se hacían hace 15 años, incluso que es cuando empezamos en el 2012, la 209 era una tumba saíta que estaba frente a otras tumbas, que eran algunas cushitas y casi todas saítas. En la actualidad, todas las tumbas de South Asasif son de la dinastía 25. La documentación que hay, tanto la que hemos encontrado nosotros como la que está encontrando el South Asasif Conservation Project, que trabaja con las tumbas de la meseta, indica que la presencia saíta es siempre una reocupación de una tumba que ya existía previamente, de manera que el contexto es el de una necrópolis específica de las poblaciones nubias que vivían en Tebas. En esa biografía de la tumba, lo primero que sabemos que se construyó fue la superestructura, no tenemos duda. Podrían plantearse, ¿empezaron por las cámaras subterráneas? Pues no, por lo que empezaron, sin duda, fue por la superestructura, y después van a ver por qué no tenemos ninguna duda que este muro ya existía cuando se empezaron, por lo menos cuando se avanzó en la excavación de las cámaras. Lo más impactante del edificio, y realmente lo convierte en un edificio único, no teníamos idea cuando solicitamos esta concesión, es que está construido en 3 terrazas. La ladera de la montaña fue tallada para crear 3 planos y la tumba se construyó ocupando los 3 planos, ascendiendo por la colina. La altura es realmente bastante impresionante. El tercer nivel está 7,5 metros por encima del nivel inferior, de manera que realmente la pendiente, como ven, es realmente notable, y cuando se construyó el monumento, ahora van a ver, debía de ser realmente muy impresionante. La superestructura tiene esta forma, esta organización tripartita de tres espacios que se convirtió en la forma canónica para todas las superestructuras de las grandes tumbas tebanas. La 209 creemos que es la primera por ahora conocida, no, en fin, tampoco a todo el mundo le gusta decir la mía es la primera, bueno,
pueda haber otras que no se hayan excavado, pero por ahora de las que conocemos es muy probablemente la primera tumba del periodo tardío en Tebas, la más antigua, de manera que si así fuera, a ella corresponde y probablemente es... la estructura tripartita fue una forma de aprovechar el aterrazamiento de la colina, pero se convirtió ya en el modelo prototípico para el resto de las tumbas de los siguientes 300 años, que, como saben, es el periodo en que se construyeron las tumbas privadas más grandes de la historia de Egipto, algunas de ellas muchísimo más grandes que cualquiera de las tumbas del Valle de los Reyes. Por volumen solamente son equiparables a las pirámides del Reino Antiguo. Padi Amenhotep o Montuenhat tienen sus 4.000 metros cuadrados, en fin, unas tumbas realmente impresionantes con cientos y cientos de metros de pared esculpidas. Esto es la entrada a la tumba se realizaba a través de un pilono que estaba decorado con una puerta con un marco decorativo del que hemos encontrado una de las jambas, es esta que ven en la imagen, el propietario, Nasa Malo o Nisemro, que vieron en la primera de las imágenes, aparece aquí representado en un estilo característico del reino antiguo, si no lo pudiésemos, salvo por la forma del cuello, la forma de esculpir el cuello, hay algún elemento que lo hace un poco distinto, pero, y tiene el pelo corto de una persona nubia, pero si no, el collar, la banda son muy semejantes a las de otros relieves del reino antiguo. Es significativo, en la entrada él está caminando, la que está entrando en su tumba. Muy llamativo también es que el nombre también había nombre encima de él en la jamba, pero el dintel es un dintel de arenisca y está toda la titulatura que conservamos de Nisemro. Era un cargo que en el Reino Nuevo estaba en importancia por detrás del visir, pero esto es 800 años más tarde. Ya no sabemos exactamente cuál es realmente si tiene tanta importancia durante la dinastía Kushita como tenían durante el Reino Nuevo, pero lo que para nosotros es significativo es el hecho de que se haya utilizado la arenisca. Es una combinación un poco particular, pero los que trabajamos en la dinastía 25 estamos identificando que hay piezas muy significativas en las tumbas en las que trabajamos que están hechas con arenisca que viene de Nubia. Y por lo tanto, claramente hay una relación entre la materia prima y casi una identidad de soy nubio y mi nombre se escribe sobre una piedra que viene del lugar del que soy originario. Y la reconstrucción del conjunto, si seguimos las proporciones de las tumbas conservadas, de las puertas conservadas de Montuenhat, por ejemplo, esas que todo el mundo recuerda, que están junto a en Degel Bahari, enfrente de la tumba de Hatshepsut, y las proporciones que Dieter Einer, que es el arquitecto que inició todo el proceso que hay en la actualidad de análisis de las tumbas del periodo tardío, siguiendo sus proporciones, la portada del pilono tendría 7,5 metros de altura. Nadie se puede imaginar, en medio del wadi, un wadi que además está casi totalmente ocupado por el patio, un pelono de 7,5 metros, y los otros que vienen detrás, ascendiendo en la colina, debía de ser realmente un monumento muy llamativo, muy impactante, realmente muy visible en el paisaje. Una vez que se entra, encontramos otro elemento muy característico de las tumbas del periodo tardío en Tebas, que son los alcorques para colocar en ellos árboles. Las tumbas no tenemos mucha duda, se identifican como templos a Osiris, y recuerden que la imagen prototípica en los relieves egipcios de una tumba de Osiris es una colina en la que crecen unos árboles. De manera que la propia tumba también tiene un espacio para que crezcan esos árboles. Hay dos, uno a cada lado de la rampa de entrada. Y para nuestra sorpresa encontramos que se les hicieron pequeños y luego incrementaron el número. Tenemos varios alcorques como los que ven en la imagen. Se esculpió en el suelo sendos huecos circulares para introducir un cepellón en el que vendría un árbol. El árbol claramente ya no se conserva. Incluso
el hecho de que no utilizaran un tiesto de cerámica, porque no se ha conservado en una cerámica, debían de llevarlo o en tejido o en cestería, eso se ha perdido, pero están los cepellones. Y luego, aún más impactante, en el segundo de los alcorques, como esto, hemos encontrado 30 cepellones más pequeñitos que estos, no son tan grandes como estos, de manera que realmente debía de ser muy habitual. Tenemos que entender que no solamente se colocaban los árboles en el momento de la construcción, sino que seguían incorporándose, tal vez con una determinada periodicidad, acompañando determinadas fiestas. Eso ya es algo que no nos lo puede decir el hallazgo, que ya por sí es bastante llamativo encontrar la llegada de personas llevando un árbol que se deposita allí. Normalmente de estas superestructuras por ahora no se ha publicado ninguna evidencia sobre su funcionalidad. No sabemos para qué son los 3 espacios. Nosotros, ya vieron la imagen anterior, está justo en la ladera, de manera que buena parte del suelo de la superestructura fue arrastrada por las lluvias, un término que no voy a insistir mucho en ello porque otras veces ya lo hemos hecho, aunque va a aparecer un poco más adelante. Normalmente nunca identificamos Egipto y el desierto con lluvias, no se imaginan lo que llueve en el desierto, y cómo hemos descubierto cuando empezamos a excavar en la 209. Pero sí que se han quedado al menos unos pequeños estratos en la terraza intermedia, y para nosotros son fundamentales porque han aparecido varias copas incensario, tenemos solamente la base, muy características de la dinastía 25. Esto, cuando ves una, ya no tienes duda, es un incensario de la dinastía 25, de manera que en la terraza intermedia, al menos, podríamos plantear, hay evidencias para suponer que se realizaban rituales que incluía quemar incienso. Es además... Bueno, y un poco problemático porque, salvo la puerta principal, no sabemos cómo se entraba a los otros 2 espacios. Ha quedado tan poca... hablaba antes Mari Carmen de que estaban excavando hacia abajo, a nosotros nos queda una hilera de adobes y a veces solo media, pero eso sí, al menos dibujando muy bien la planta, pero el porcentaje que nos ha quedado realmente es mínima. Y son las lluvias las que se lo han llevado, que seguramente no forma parte del paisaje en el que imaginan la montaña tebana. Y el acceso a las cámaras subterráneas se realiza a través de una rampa que, si me han oído hablar en el pasado, yo siempre decía es una rampa pretenciosa, era el término que utilizaba, porque no entendemos por qué una tumba tan pequeña tiene una rampa tan descomunal. Luego, ya cuando hemos descubierto la superestructura y todo lo demás, ya lo de que es tan pequeña nos lo callamos, porque no es nada pequeña, realmente es una tumba realmente enorme. Y lo que resulta más llamativo es que, si es la primera, es la que marca el modelo que siguen todas las demás tumbas en cuanto a las entradas. Tiene 4,25 metros de anchura, que se convertirá en el tamaño prototípico de todas las entradas a las cámaras subterráneas de las tumbas del periodo tardío. Todas tienen exactamente el mismo tamaño, aunque con un modelo un poquito distinto. Al mismo tiempo que la superestructura debió de empezarse, entendemos que es las cámaras subterráneas, el eje principal, que es el eje que se dirige hacia el norte, está compuesto por 3 espacios, y luego al final había previstas 2 cámaras de enterramiento, aunque una de ellas no se llegó a terminar, y probablemente por eso hay luego un pozo de enterramiento en esta tercera sala. Como entendemos que esta no se terminó, y entonces, para quien estaba destinada, fue enterrada en la misma cámara que ya estaba disponible para poder enterrar en ella. Uno de los problemas que tenemos, aunque ahora van a ver que lo hemos solventado un poquito, es que estos espacios que están al final del recorrido fueron cuidadosamente excavados a comienzos del siglo XX y no quedó nada, absolutamente nada, y tampoco se escribió nada sobre qué se había excavado. Luego ya cada uno que interprete como quiere ese tipo de excavación, pero a nosotros no nos ha quedado ninguna evidencia. Todo está relleno por estratos del siglo XX, y el informe del arqueólogo son exactamente 5 líneas, 6, nada más. Pero bueno, en las 2 cámaras previas entendemos que debían de ser el vestíbulo, este que tienen en la imagen, debía de ser un lugar de culto. Se conservan los 2
pedestales para las mesas de ofrendas, 2 pedestales que milagrosamente siguen de pie en pie, no los hemos tenido que unir nosotros, tan rodeados de elementos, diciendo por favor que nadie los toque porque siguen en pie después de 2500 años, no vaya a sentarse nadie en ellos ni nada por el estilo, pero son 2 pedestales para mesas de ofrendas. Hemos encontrado 2 mesas de ofrendas, no quiere decir que sean de estos 2 pedestales, pero 2 mesas de ofrendas sí que hemos encontrado, y el punto focal de ese culto debía de ser esa fachada absolutamente sorprendente, una fachada interior dentro de una tumba que recuerda poderosamente las fachadas de los templos. De hecho, las tumbas tardías también las llamamos tumbas-templo, y esto claramente, Devot, que está aquí cerca, si le añaden los paneles intercolumnares, pues tendría una estructura idéntica. Y da la impresión de estar representando la cámara que viene a continuación, en la que hay 4 pilares, que no tiene una decoración llamativa, es una decoración muy, muy discreta, muy austera, en consonancia con otros elementos. No voy a entrar en la simbología, que si no ya no termino aquí, pero tiene bastante sentido y todo relacionado con el reino antiguo. Pero lo que me voy a centrar es, para cada uno de estos espacios, voy a centrarme exclusivamente en cada una de las fases de vida de la 209 en un hallazgo y en el método que hemos utilizado para interpretarlo o para estudiarlo. En esas cámaras que están saqueadas de comienzos, excavadas por alguien a comienzos del siglo XX sin dejar ninguna evidencia de qué hizo, hemos encontrado unas huellas especiales. Entendemos que en una de esas 2, o bien la Northeast Chamber o este otro pozo que hay aquí, debía de estar destinado para el propietario de la tumba, por lo tanto para el nubio Nasamalo o Nisemro, leído en egipcio. Yo prefiero pensar, evidentemente, que es aquí, en la Northeast Chamber, donde se le enterró. Tenemos una cierta seguridad de que fue enterrado con su ajuar, y por varias razones. Primero, porque en el camino para llegar allí es donde están todos los relieves. Significativamente, antes se lo he señalado a propósito, los que están en el exterior está caminando, está entrando hacia la tumba, los que están en el interior ya está sentado, ya no tiene que entrar, él ya está en el lugar al que tenía que llegar, y aquí ya aparece sentado alimentándose de una mesa de ofrendas y simbólicamente del campo de ofrendas, pero bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones. El estilo es reino antiguo absoluto, y la cámara es la que está mejor esculpida, incluso las paredes están alisadas. Para quien conozca algo de la arquitectura de las tumbas del periodo libio y comienzos del periodo tardío, alisar unas paredes de la cámara funeraria es absolutamente inaudito. Lo normal es que estén hechas a golpes y que se queden a golpes. El ataúd es impresionante, pero las cámaras quedan siempre muy, muy, muy sencillas, por decirlo de manera muy suave. Y cuando se llega al fondo aparece esto, que es lo único que nos dejaron, lo que no se podían llevar los arqueólogos que estuvieron por aquí antes que nosotros, que son las marcas en el suelo. Unas marcas en el suelo, como siempre, aparecieron en el último día de la excavación, pero que permitieron hacer una ortofotografía y al mismo tiempo, con mucho cuidado, se tomaron fotografías del interior, de manera que eso nos ha permitido estudiarlas, probablemente con mejores condiciones que habríamos hecho allí, porque allí la piedra caliza tiene manchas de moho, hay problemas con las luces, hay que andar con las luces en una cámara interna que siempre produce sombras, y en cambio las hemos podido estudiar con la luz blanca homogénea que se puede obtener con una ortofotografía. El planteamiento sería, ¿y esto qué es? Pero en realidad, esto qué es no nos lo planteamos, porque tan pronto como apareció fue, esto es una cama. Claro, una cama es nubio, vamos, súper nubio. No puede haber más nubio que el señor que estaba aquí enterrado. Si conocen algo de la arqueología del Sudán, las pirámides de Kurru, Nuri, hay preparado... Nuri no estoy seguro. En Kurru, desde luego, sin duda, aquí tienen. Hay en la cámara de enterramiento hay un pedestal que tiene esculpidas 4 ranuras en las que se introducía las patas de la cama, de una cama nubia. Y eso es una forma de enterramiento tradicional en
en la civilización nubia, en las distintas fases de la civilización nubia. Quédense con esta estructura, además, que luego vamos a volver a ella. Hay muchos casos conocidos, solamente les pongo uno famosísimo, además bastante antiguo, es de Kerma inicial, es de la necrópolis de la que se convertirá en la capital del siguiente estado africano después de Egipto, y este guerrero muy famoso está enterrado encima de una cama que las sombras de la fotografía más o menos permiten indicarlo ahí. La cama era para la forma que se convirtió realmente en identitaria de enterramiento de las poblaciones nubias. En Kerma se entierran en cama, cuando llega la influencia egipcia en el Reino Nuevo abandonan la cama, y cuando los egipcios se van recuperan la cama, claramente con una voluntad de recuperar una tradición que habían abandonado en el periodo de control egipcio, pero que entendían como realmente identitaria. Cama, pero trincheras como tenemos nosotros, pues los ejemplares más antiguos en la necrópolis de Nurru, tanto en este caso, hay varios ejemplos, pero tanto en este caso, que es un túmulo, que es la forma que tiene las primeras fases de la dinastía de Napata en enterrarse. Tenían, como ven, la cámara subterránea tiene una prolongación lateral y están las trincheras para introducir la cama, como luego ya incluso cuando se abandona la forma de túmulo por la forma de pirámide, también siguen introduciendo la cama en esas trincheras. Las primeras fases no se hace ese pedestal que han visto antes, y luego ya sí que se empieza a hacer. A través de la pantalla del ordenador y del estudio de la documentación que recogimos, pudimos calcular el tamaño de la cama. No es muy significativo. El máximo puede ser 2,20 por 1,20, pero el centro de las patas tenía que ser un poco menos, unos 10 centímetros menos. Las esposas de Kashta, por lo tanto, en torno al 725 antes de la era, probablemente la misma generación que Nasamalo, todas las esposas están enterradas en camas de 2,10 por 1,10. Exactamente el mismo tamaño que tenemos en esta cama. Podemos incluso ver, el análisis del registro digital nos ha permitido incluso evidenciar algunas otras cuestiones, como que, ya lo han visto aquí, no calcularon muy bien los ángulos, de manera que en realidad tuvieron que forzar un poco la cama para meterla, porque los agujeros no los habían hecho exactamente a 90 grados cada ángulo, y eso forzó a crear unas ranuras que permitieran la introducción de la cama en el momento del ritual. Y si se dan cuenta, hemos resaltado, porque podemos también ver que se han tallado esquinas en ángulo, lo que para nosotros es importante para intentar, puesto que estamos trabajando ya con recursos digitales, imaginarnos cómo pudo ser la cama de Nisemro. Tiene un elemento, entendemos que esto nadie trabaja en balde. Si rebajaron la parte central de las trincheras es porque tenía que tener un travesaño. Eso no está en las camas nubias. Las camas nubias no lo tienen, pero sí que lo tienen las camas egipcias. De manera que hay un elemento de adopción de una particularidad egipcia en la cama que se introduce. Y comparando los agujeros con las evidencias que tenemos de restos de camas de ese mismo periodo, de la élite nubia, ninguno de estos modelos habría podido introducirse, como mucho el segundo, la pata de París con una representación femenina. Las otras son demasiado anchas, demasiado voluminosas, en esos agujeros no habrían podido entrar. Pero sí que hay otros testimonios. Esto es una cama nubia actual, pero con la misma forma de las patas se documentan también en una generación antes de la generación de Nasamalo, de manera que podríamos imaginarnos un modelo mucho más simple, no tan complejo, con leones, esfinges, como los anteriores. Y para más suerte, ya continuando con la búsqueda, Amenirdis I, indudablemente Nisemro debió de estar al servicio de Amenirdis I, se hizo enterrar sobre una cama, siguiendo una tradición nubia. La tumba de Amenirdis, recuerden, en Medinet Habu, cuando entras, a la izquierda están las tumbas de las adoratrices del dios, y la segunda, no la primera, la segunda es la de Amenirdis, y en la cámara subterránea, que era muy estrechita, tenía justo el tamaño para el ataúd, había
el dispositivo para una cama. Se encontraron los herrajes, de manera que aplicando o reconstruyendo ese tipo de herrajes de manera digital, introduciendo unos vástagos que se reducen en las esquinas para poder entrar en los elementos metálicos, que también están documentados. Podríamos plantear una hipótesis de reconstrucción de cómo era la cama de este tipo y podría haber variaciones. Lo que ven más alto son los pies, porque las camas egipcias y nubias en la parte de la cabeza lo que tienen es el reposacabezas y el elemento vertical corresponde con los pies. La parte delantera podrían ser más altos, pero las hay que tienen diferente tamaño, las patas delanteras de las traseras, pero entendemos que esta debía estar pensada para que se apoyara sobre el suelo de la tumba y por lo tanto deberían ser de la misma altura las cuatro patas, con lo que esta podría ser una reconstrucción, una como podríamos haber pensado otras, pero una reconstrucción posible de cómo fue la cama donde estaba Nisenro. Y podemos entender si esto es un relieve de una de las pirámides del Kurru, que encima podría haber estado un ataúd. Ya en la capital la familia real se empezó a enterrar también con ataúdes encima de las camas, de manera que, ¿por qué no? De hecho, estamos planteándonos incluso que una buena parte de la influencia egipcia sobre la dinastía de Napata primero se adaptó en Luxor, en Tebas, en Waset, y luego de allí se trasladó hacia Sudán. Hay más evidencias. Y hay otro elemento también muy llamativo en la construcción de la 209. Les había dicho que se fijaran en la pirámide que les he enseñado antes, de una esposa de Casta. El espacio para el enterramiento en la 209 de la cámara de Nisenro es un espacio cúbico que, bueno, si empezamos por es un espacio cúbico con 3 escalones que descienden hacia la cámara de enterramiento. En el caso de la 209 hay un espacio cúbico que da acceso a un pozo que termina en 3 escalones y luego está el espacio de enterramiento. Es algo que hemos llamado el dispositivo tripartito de enterramiento. La tumba es bastante más complicada de lo que suponíamos y en la cuarta campaña apareció una puerta que conducía hacia un pasillo, un eje transversal y lo primero que nos podemos plantear es cuándo se construyó. ¿Es de la misma época que el eje principal o es de un momento posterior? Normalmente siempre la tumba la habíamos presentado como la habían visto antes. Este es el primer año que hemos decidido, en vez de dar primacía al eje del norte, dar primacía al eje de la superestructura, sobre todo cuando queremos mostrar algo como esto. La tumba toda se gira hacia el norte, pero sobre todo el pasillo transversal es un pasillo que queda fuera de la superestructura. Y eso sí que es muy llamativo. En todas las tumbas posteriores, el espacio subterráneo tiene su paralelo directo con la superestructura exterior. No hay cámara que quede fuera del espacio que está ocupado por la superestructura. Se concebían al mismo tiempo, se planteaba hasta dónde llegaban las cámaras subterráneas y ese espacio quedaba luego delimitado en superficie por el perímetro de la superestructura. El que este pasillo transversal quede completamente fuera de la superestructura es uno de los primeros indicios de que no debía de formar parte del plan original. Aunque podríamos entonces plantearnos cuándo se construye. El dispositivo tripartito que tenemos para el enterramiento de Nisenro se repite exactamente idéntico en el resto de las cámaras. Hay cámara, pozo, 3 escalones y cámara de enterramiento 2 veces. Y además, en ambos casos, con un espacio rectangular por delante que debía de servir de lugar de culto. De manera que puede ser posterior, no estar en el planteamiento original, pero seguir siendo de la dinastía 25.
Otros argumentos para pensar que no estaba en el plan original, ese pasillo transversal, no pueden hacerlo a la misma altura que la sala de entrada, que la sala transversal, porque llegarían a la superficie del wadi. De manera que se ven obligados a bajar unos escalones y hacerlo de menor altura que los demás. Por ahora nos ha confundido unas inscripciones muy perdidas en las que se lee su madre, de manera que entendemos que es la madre del propietario, la madre de Nisemro, pero por ahora una de las cámaras es un enterramiento masculino, la otra probablemente es un enterramiento femenino, pero desgraciadamente en el enterramiento femenino no tenemos el nombre, con lo que no podemos saber si era egipcia, si era nubia o cuál era su origen. Me voy a centrar solamente en una de las dos cámaras, como ejemplo de esa posible segunda fase de construcción de la tumba, porque además son muy parecidos, los ajuares que se han encontrado en las dos son muy similares. Por fortuna que existe el pasillo transversal, porque aquí no entraron arqueólogos a comienzos del siglo XX, de manera que lo hemos podido excavar con nuestro método. Y es este que ven aquí, es una estructura realmente muy impactante. El pozo es muy, muy ancho, tiene casi 2 metros de anchura. No que si alguien se molesta en esculpir 2 metros de anchura, es que va a meter algo muy grande. Nadie se molesta en esculpir de más. Si lo que vas a introducir es más pequeño, no tienes por qué estar esculpiendo mucho más volumen. Es además el más profundo, tiene casi 7 metros y medio largos de profundidad, y lo que hemos encontrado, para resumirles, en los niveles inferiores, que son los correspondientes a la dinastía 25, sin ninguna duda, es, como ven, una acumulación de piedras que deja un espacio vacío. Hay un ángulo en la acumulación de piedras, en que, sin ninguna duda, las piedras han caído por la entrada, pero se encontraron con una pared que impedía que entraran. Una pared que ahora ya no vemos, pero que tuvo que existir. La única deducción es que tenía que ser de madera. Por lo tanto, la pared del ataúd. Aquí tenía que estar llegando a la pared del ataúd. Y ya en esta primera imagen ven que hay un vaso canopo y por aquí afloran los otros, que no están al mismo nivel. Si no están al mismo nivel, no están en la caja, por lo tanto, había habido una intervención humana posterior, los habían movido. Posteriormente ya encontramos los otros 3 vasos canopos. De hecho, aquí ven lo que se ha conservado del ajuar. Tenemos vasos canopos, 2 cajas de euseptis. Aquí todavía en esta autofotografía está la columna de estratigrafía, pero a mi pesar, y mira que me gusta conservarlas, hubo que quitarla porque debajo había una caja con euseptis. Pues ya, en fin, que es muy bonito conservar la estratigrafía y que en el futuro los arqueólogos que vengan puedan hacer muchos análisis, pero no vamos a dejar los euseptis ahí metidos. Aquí hubo que retirar hemos dejado un poquito, pero muy poco, probablemente se caiga porque es muy estrecho. Evidentemente aquí lo que está es el ataúd, y aquí algo sorprendente porque es un recipiente que se les da el feísimo nombre de jarras salchichas, y son, al menos en nuestro yacimiento, es donde están los depósitos de momificación. La teoría es que los depósitos de momificación se colocan en el exterior de las tumbas, y en el caso de las tumbas tardías, incluso bastante fuera, no en el patio, sino en el exterior incluso de la superestructura. Pero aquí hay al menos una jarra salchicha en el interior, como evidentemente no lo han tenido que meter después. Formaba parte del enterramiento original, y por lo tanto la idea de que si esto es una jarra para depósito de momificación, también lo había en el interior. Una vista muy rápida del ajuar que podemos extrapolar al resto de las cámaras de la dinastía 25. Los canopos no tienen cabeza. Bueno, pues debe ser que, como es evidente que alguien había entrado y había removido, que los habían robado, pero no. Porque en el interior, tan pronto como empezamos a excavar, está cubierto con una capa de estuco realmente muy gruesa, y hemos encontrado paralelos. Alfonso Martín los encontró tan pronto como volvimos de la campaña. En el Museo de Turín hay ejemplares de este mismo periodo, que el recipiente es de alabastro egipcio, de calcita, o alabastro egipcio, como lo quieran llamar, y la cabeza es de madera. Este podría ser el caso. La cabeza era de madera, la madera se ha estropeado porque la humedad, la lluvia que ya les he mencionado, la humedad que entra en la 209, la madera la ha hecho desaparecer, pero el estuco se ha quedado cerrando
los vasos, y los 4 vasos tenían una buena costra de estuco con colores, de manera que no hay mucha duda, las cabezas eran de madera. Los Ushabtis son mi próximo dolor de cabeza. Ahora ya sí, ahora ya va a ser el próximo dolor de cabeza. Son muy monos. Hay 300, es la cifra canónica 396. O sea, 365 días más un capataz cada 10 de las 36 semanas. Una cifra redonda. Y solamente les pongo la parte de adelante, la parte de atrás tiene escrito el nombre del propietario, era un señor nubio, y a los escribas egipcios les suponía tanto dolor de cabeza como me va a suponer a mí. El nombre nubio les sonaba raro, y cada Ushabti, hay como 10 grafías distintas del nombre que se puede reconocer que es el mismo nombre. Escriben OKOG o escriben DOT, las intercambian, de manera que oyeron el nombre, escribieron un tipo que se llama, y se pusieron a escribirlo, y bueno, pues va a ser divertido. Es un nombre nubio y es un varón, aunque el individuo no lo conservamos. El ataúd solamente lo hemos podido reconocer por estos fantasmas de color que quedaron en la tierra. Al ir excavando podíamos ir reconociendo por dónde iba la pared del ataúd, porque estaba el estuco y los pigmentos azules, pero ni siquiera el restaurador nos decía: ¿y para qué quieres conservar esos pigmentos? Quiero decir, pigmentos egipcios hay en todas partes. Si esto le damos paraloid, luego vas a tener una masa de paraloid con un color azul, que va a ser un problema dónde guardarlo, y no tiene especial función, y simplemente pudimos ir documentando por dónde se dirigía. Llegamos a reconstruir incluso que en la base había un modelo como de puerta de palacio en negro y en azul, pero poco más. Debía ser un objeto similar a este. Esto es un ataúd Keresu, un ataúd característico de la dinastía 25, con sus 4 postes verticales. Encima de los postes suele haber un ave. En este no lo hay, en este hay un Anubis. Y como ven, la base del ataúd tiene 3 travesaños que permiten sustentar toda la pieza, y en este caso en el museo está colocado sobre una madera. Bueno, pues el museo debieron de prever qué es lo que nos iba a salir, porque nosotros tenemos esa madera. Es el único caso por ahora que conocemos aquí no hay una cama, como en la otra cámara de Nisembro. Lo que hay es una madera que, por fortuna, el estuco pudimos identificarlo bien y excavarlo bien, y además una madera que, como ven, el peso del ataúd hizo que los travesaños se hundieran en la superficie, de manera que podemos reconocer, tenía 4 travesaños, no tenía 3 como el que les he enseñado, y de aquí a aquí mide más de 3 metros. Tuvo que ser el Keresu más grande por ahora documentado. No hay en ningún museo un Keresu de un volumen tan descomunal. Y la tapa que han visto antes, la tapa lo cubre, de manera que no estamos equivocándonos con las medidas. Y luego, por otra parte, aquí hay otro objeto de madera que no podemos saber qué es. Probablemente sea una estela. Era muy característico introducir estelas de madera, pero la estela se ha perdido. De manera que tenemos todos los elementos característicos de un enterramiento de la dinastía 25 y que podemos extrapolar al resto de las cámaras, porque también lo estamos encontrando. Siguiente fase, la tumba estuvo entendemos que la tumba estuvo durante unos 200 años completamente cerrada, y cuando se volvió a abrir, empezaron por una limpieza realmente a fondo. Desde la misma puerta. Como ven, en la puerta de entrada a la tumba nos apareció un recipiente de época persa, siglo V, antes de nuestra era, y el recipiente está sobre el suelo. No hay ningún tipo de sedimento entre el suelo original y un recipiente que es 200 o casi 300 años posterior a la construcción de la tumba. Podríamos pensar, bueno, aquí es casualidad, pues que lo hemos encontrado en toda la tumba. Hay recipientes persas directamente sobre el suelo. Y incluso podemos ir ahora un poco más allá. Limpiaron las cámaras y tiraron los desechos en la última de las cámaras del pasillo lateral. El pasillo transversal, la cámara del fondo, se cubrió con los desechos que barrieron del resto de las cámaras. Donde está todo mezclado, hay un nivel de la dinastía 25 y luego hay un nivel enorme simplemente de basura, que claramente es del resto de la tumba, que no se molestaron en estar
subiendo la rampa, atravesando el patio para tirarlo en el exterior, aprovechar una cámara lateral para llenarla de lo que quisieron desechar. Y a partir de ahí se inicia una nueva fase que nosotros... Bueno, y limpiaron al menos las cámaras funerarias del eje principal, porque hemos encontrado otros elementos que son característicos de la dinastía 25 y paralelos a la cámara que han visto antes, pero los hemos encontrado en los lados, tirados. Los vasos canopos están en una esquina, los ojos y cejas de los ataúdes están en este otro lado, aquí están tirados junto a un pilar, está tirada una montañita de Eusebtis, debieron de estar, tal vez incluso llegaron en la caja, pero ya estaban completamente tirados. Y la mesa de ofrendas, que es lo único que está en el eje central, estaba dada la vuelta. O sea, que ni siquiera quisieron reutilizarla. Venía de los anteriores, le dieron la vuelta y ahí se quedó. Y a partir de ahí se empezó a utilizar. En todas las salas hemos encontrado unos 50 centímetros de fases de entrada de agua y recipientes que corresponden a un ritual, con lo que el ritual tenía que ser hacia alguien. A ver, va un poquito mal de tiempo para todas las imágenes que he puesto, pero a mí siempre me gusta decir que podemos casi reconstruir la sensorialidad del ritual porque tenemos lámparas para iluminar, tenemos copas de incienso para dar buen olor, tenemos recipientes para libaciones líquidas, recipientes para tener tanto ofrendas que entran en una boca pequeña, como recipientes, estos que tienen aquí al fondo, que tuvieron que cortarles toda la parte superior para meter una ofrenda que no entraba. Esta mañana hablaba Josep que no tenían restos de bóvidos. A mí no se me ocurre otra ofrenda que necesite romper la parte superior del recipiente para poder introducirlo, que no sea, por ejemplo, una pata de bóvido, que podría tal vez haberse puesto aquí. ¿Para qué necesitan si no cortar? Hay bastantes que están cortados, literalmente cortados a la mitad para poder introducir la ofrenda en el interior de la cuna. Y cuando la séptima campaña pudimos entrar en la cámara del fondo del pasillo transversal, por fin encontramos para quién eran las ofrendas. En la cámara se llama Side Chamber 3, la tercera de las cámaras del eje transversal, apareció un nivel de difuntos, de momias. Para nosotros emocionante, hay 17, pero claro, cuando ya nos ha dicho Maite esta mañana que ellos tienen como un centenar por cada cripta, pues esto se queda muy poquita cosa. Pero bueno, de cualquier manera hemos estudiado lo que tenemos, son cerca de 1.700 huesos, se han analizado, se ha estudiado tanto desde el punto de vista de las enfermedades que evidencian como los esfuerzos, las improntas de músculos y de tendones que testimonian la actividad motora que han realizado los individuos y nos permite una comparación muy interesante entre el nivel inferior, que es de la dinastía 25, y los niveles superiores, que son persas y tolemaicos. Bueno, hay un porcentaje relativamente alto de individuos maduros. La edad media en el Egipto romano es de 30, bueno, no llega a 30 años. El que haya personas que lleguen a los 50 o 60 ya es un poco excepcional. Y como ven, bueno, hay un porcentaje relativamente significativo de personas que llegan a una edad madura. Las actividades resultan relativamente proporcionadas, excepto en el periodo persa respecto a los miembros superiores y los miembros inferiores. En todos los casos hay bastantes evidencias de actividad física, no eran poblaciones muy sedentarias. Luego, claro, hoy podemos pensar, no se lo he dicho por no entretenerme, pero han visto que había una ánfora fenicia, todo el mundo se ha dado cuenta, esos muertos de la 25 tienen el mayor depósito de ánforas fenicias que se ha encontrado en Egipto, pero no forma parte de la historia que les quiero contar, no nos entretenemos en ello, pero no eran pobrecitos. Podían tener mucha actividad física, pero tenían el mayor depósito de ánforas fenicias por ahora localizado en Egipto. De manera que realmente tenían una capacidad de alcanzar bienes de lujo, sin ninguna duda. Las patologías son mucho más significativas en la columna, en las poblaciones nubias que en el resto. Y luego desciende las enfermedades respiratorias, no sabemos cuál será la causa, es algo que habrá que buscar, mientras que
todos más significativamente en época persa evidencian problemas de alimentación en edad juvenil. Y no todos los muertos, no todas las momias son humanas. Tenemos una momia animal, es una perrita. Salima Ikram, la que nos dijo, es perra, no es perro. Y como ven, están los pies de dos individuos, hombre y mujer, aunque de edades muy distintas entre ellos. Y a partir de ahí hemos identificado, fue la primera que encontramos, hemos encontrado más ejemplos de fase tolemaica en varias de las cámaras. Hay reutilizaciones tolemaicas y hay perros junto a los enterramientos tolemaicos. No hay que, por lo menos en nuestra tumba, parece algo bastante extendido. Me queda muy bonito pensar que es la mascota, pero podría serlo, ¿por qué no? Pero parece cumplir una función ritual, es un animal psicopompo, porque aparecen, si no es poco raro, sino que aparezca en más lugares en la propia tumba ese tipo de práctica. Ya les he mencionado las lluvias, siguiente situación cronológica en la tumba. La tumba nosotros nos la encontramos completamente llena. Yo a veces, ahora a posteriori, pienso qué energía teníamos, porque cuando entramos y nos encontramos esto y dijimos, pues venga, adelante, hay que seguir. Lucía se ríe, que estaba allí presente en aquella primera campaña. Pues nada, esto es lo que nos encontramos, venga, a seguir con ello. Al final nos hemos terminado interesando muchísimo por el clima, las lluvias, ese tipo de cuestiones. La tumba estaba completamente colmatada por lluvias, de manera que, y luego ya después hemos podido saber, colmatadas por lluvia en época tolemaica. En la época tolemaica llovió muchísimo, es algo que está documentado en más lugares, y nuestra tumba ya estaba completamente cubierta, las cámaras subterráneas, no hay nada de cerámica romana. De manera que en época tolemaica no solamente estaba cubierto el interior, sino que ya muy probablemente estaba muy deteriorado el exterior. Y todo así de cubierto. Y en las aguas arrastran muchas cosas, y yo les voy a poner solamente un ejemplo muy rápido, porque además no soy especialista en esto, de qué es lo que hemos encontrado. Uno de los objetos que llamaron la atención poderosamente del equipo, porque uno de nuestros miembros es director de una excavación de Paleolítico Medio en Alcoy, en Alicante, desde el segundo día empezó a decir, aquí hay material musteriense, bueno, técnica Levallois, no musteriense, paralelo al musteriense, de técnica Levallois, Middle Stone Age, y pues sí, hay muchísimo. Hemos encontrado, hay 650 elementos de sílex tallado, lo han estudiado, esto es una lámina ya de la publicación que sale en 2 o 3 semanas, tiene que salir, y han estudiado, no lo estudian como se estudiaba, como cuando yo estudiaba prehistoria, me imagino que en todas partes ya lo hacen así, claro, evidentemente, pero analizan tanto la materia prima, hacen toda una descripción de la materia prima, y la fase del proceso de la cadena operativa de la que procede ese objeto encontrado, ese elemento de sílex, ese ejemplar de sílex encontrado. Y por resumirles muy rápidamente, efectivamente hay bastantes evidencias de Middle Stone Age, es el paralelo a los neandertales en Europa. En África no había neandertales, eran ya sapiens, y van desde el 120.000 al 40.000 antes de nuestra era. En nuestro caso, todo es posición secundaria, todo está dentro de una tumba de la dinastía 25, pero el relleno tiene material que viene de la Middle Stone Age, pero también hay material de época histórica, material que puede ser neolítico, material de época que puede ser de época histórica. De hecho, ahora están trabajando sobre la forma distinta de tallar el sílex en la época histórica. Ahora ven a ver rapidito. Y nos hemos interesado también sobre, como nos interesa toda la historia de la tumba, la siguiente fase. La tumba fue completamente cubierta en época tolemaica, y luego ¿qué? Pues en algún momento del siglo XX, del siglo XIX, finales del siglo XIX, estas pisadas, nuestro laetoli particular, dejadas en el barro, testimonian que personas descalzas, pero también alguna llevaba botas, entraron en la tumba, y a partir de ahí tenemos toda una documentación de arqueólogos que entraron. No había, esto sí que
contado muchas veces, de manera que no me voy a entretener en ellos. Nos ha dejado una estratigrafía muy complicada en la que nos hemos entretenido en ir reconociendo quién dejó cada interfacies, siguiendo el término de Harris. Por todas partes tenemos la trinchera que dejaron en el interior y también los problemas que provocaron. Desgraciadamente, nuestros colegas no solamente entraron y no dejaron nada escrito, sino que encima se dejaron la tumba abierta, sin ningún tipo de protección. Eso ha provocado que, podemos hasta fecharlo, entre la entrada de Alexander Stopler y la llegada de Dieter Einer, se robaron, alguien robó 2 de los relieves de Nissenroth. Entendemos que deben de ser idénticos a los que yo le he mostrado por el espacio que queda. Y como se lo dejaron abiertos, las lluvias volvieron a entrar y, como les he dicho, nos está interesando, nos estamos terminando por interesar mucho por el clima. En el siglo XX, desde 1903-4, que entró Robert Mont. Antes han visto su fotografía que la puso Lucía, además del mismo artículo. En el mismo artículo que cuenta cómo excavó en la 209, excavó en una de las tumbas de Lucía. Nosotros necesitamos no sé cuántas campañas, no, él lo hizo como lo hizo en una sola campaña. Y se lo dejaron desde 1903-4 que excavó hasta la última lluvia, que ya está documentada porque hay muchísimos registros y muchas fotografías de los lagos que se formaron en la región tebana, en la necrópolis tebana, que fue en 1958. Hay 14 lluvias torrenciales y, por lo tanto, en el siglo XX, en unos 90 años, 14 lluvias dan como 12, cada 8 años había una inundación torrencial en la necrópolis tebana, hasta 1998. A partir de ahí no ha vuelto a llover torrencialmente, al menos en la necrópolis tebana. Afortunadamente, desgraciadamente para el planeta, aunque al menos a nosotros nos ha librado de que se volviera a inundar, que sobre todo los años de excavación. Ahora ya está cerrada la entrada, ahora ya hemos puesto en los muros la reconstrucción de la superestructura impide que entre la lluvia, pero fue un motivo realmente estresante. Yo pasaba todos los meses de octubre pensando que no llueva, porque si hubiera llovido probablemente habría entrado el agua en la tumba. Y muy rápidamente, porque ya no me quedan más que 4 minutos y quedan, porque empecé ahí, hay 5 según mi reloj, ¿cuál es la continuidad? Puesto que hemos, todo esto que hemos encontrado, todos estos materiales que nos vienen en el exterior nos están llamando a buscar qué es lo que sucede en el exterior. Empezamos tímidamente, pedimos que nos permitieran hacer una trinchera enfrente de la entrada de la 209. Ahí excavamos algo que a las autoridades egipcias les parecía que estábamos perdiendo miserablemente el tiempo, porque excavamos las riadas del Wadi. El Wadi tiene cientos de riadas. Bueno, pues en realidad no son tantas. Este año hemos tenido ya un geólogo especialista en lluvias y hemos estado estudiando cómo se ha movido el agua en el Wadi, algo muy llamativo, cómo la construcción de la 209 aceleraba el proceso del agua en el espacio estrecho del Wadi y arrastraba. La construcción de la tumba provocó que el agua arrastrara mucho más y, de hecho, fue lo que terminó provocando que se destruyeran los muros. Solo les pongo algo muy llamativo. Creo que son las primeras evidencias de material predinástico de la necrópolis tebana. Si no es de las primeras, por ahí anda. Y están en la mismísima base. Además, literalmente están sobre la roca madre. Es decir, antes del predinástico, el agua corría tanto que el cauce estaba siempre limpio. A partir de ahí, las lluvias se fueron haciendo más escasas. Todos sabemos cómo el desierto del Sáhara se fue haciendo menos lluvioso y eso hizo que ya se empezaran a acumular los sedimentos que arrastraba el agua y justo encima de la roca madre tenemos este material. Sería muy divertido encontrar el resto, pero no vamos a excavar todo el Wadi solo para buscar cómo unir con los otros fragmentos. Otra cuestión llamativa al exterior es cómo, al construir la tumba, modificaron el paisaje de forma también muy rápida. Ustedes ven aquí una colina, esta es una colina artificial, y antes les he dicho, no tenemos ninguna duda que cuando empezaron a excavar las cámaras ya habían construido el muro, habían empezado al menos a construir el muro exterior, porque esta colina está construida artificialmente con los restos de la piedra que tuvieron que extraer para excavar las cámaras subterráneas. Si excavas unas cámaras subterráneas como esta, algo tienes que hacer con los desechos. ¿No? Pues lo que hicieron fue construir paisaje, crear una colina que al mismo tiempo, igual hasta tenía algún valor simbólico, ahí
por ahora no vamos a entrar en detalle, ya se verá más adelante, pero indudablemente tenía también una función muy importante. La colina está en el lado oeste, en el lado del que vienen las aguas, de manera que actuó de protección frente a la corriente de las aguas que, si no, habrían dado directamente sobre el patio de la tumba. Pero algo más llamativo, en 2 puntos hemos encontrado hiledas de unas rocas bioclásticas llenas de fósiles que solo se encuentran formando estas hileras, una especie de aterrazamientos. De manera que a eso ya sí que nos interesa mucho más, ya no es ir a buscar fragmentos de cerámica, hacia dónde conducen, qué se hizo con la ladera, cómo estaba la ladera antes de que se construyera la 209, ¿estaba aterrazada? ¿Habían aterrazado la terraza, la ladera? ¿Y qué implicaciones tiene que se hubiera aterrazado la ladera en la que se construía la 209 antes de su construcción? Implica una construcción de paisaje que ya no es solamente hacer una pequeña colina, sino construir algo mucho más. Mañana, de todas formas, vendrá José Ramón, que les va a hablar también de construcción de paisaje. Esto es también otra evidencia de construcción del paisaje por parte de las poblaciones antiguas. Y en lo alto de la colina, pero ahí no voy a entrar, pero creemos que es donde estaban los depósitos de momificación, probablemente de nuestra tumba. Hemos encontrado varios recipientes y esto es una lámina de la publicación de Pía, que la próxima semana va a contar en algún museo madrileño qué es todo esto, que son nuestros... el primero, bueno, esta es la publicación del primero de los depósitos de momificación, es decir, los restos de la momificación que se colocaron en el exterior de la tumba y que hemos encontrado. En nuestro caso, esa colina artificial se deslizó. Las lluvias la hicieron deslizar hacia el interior de la tumba y nos lo encontramos en el patio, pero somos perfectamente conscientes que no estaba en el patio. En realidad viene con tierras que fueron movidas por la lluvia hacia el interior. Hemos encontrado una calle. Ahí seguimos los pasos del equipo Yehuti. Ellos habían encontrado un callejón en la necrópolis tebana. Nosotros hemos encontrado, y hay tres evidencias de calles en la necrópolis tebana. Nada que ver, esto no es una calzada romana, nada que ver, es simplemente un suelo apelmazado que hemos encontrado además un porcentaje pequeño porque está en la base del cauce del Wadi. No que las aguas del Wadi han destruido una parte de la calle, pero hemos podido ver que al menos la parte más cercana a los pilonos de la tumba estaba recubierto con estuco. No sabemos si el estuco luego se prolongaba por toda la calle, al menos en el momento inicial. Eso no hay evidencias. De manera que sería ya gratuito decirlo. No tenemos ninguna duda que es de la dinastía 25, encima había también los incensarios característicos de la dinastía, de manera que no hay ningún problema. Y luego algo también un poco sorprendente, había una especie de construcción cuadrangular que tiene ceniza y que tiene el pedestal para una mesa de ofrendas. De manera que, ya sabemos, los arqueólogos tenemos mucha tendencia a ritualizarlo todo, pero esto tiene mucho aspecto a que es realmente un altar para quemar ofrendas, pero es que las ofrendas en Egipto no se evidencia que se quemen, pero esto tiene ceniza. No mucha, muy poca, pero tiene ceniza. Y está exactamente en el eje de entrada. Frente a la misma puerta de la 209 está el pedestal de la mesa de ofrendas y esta especie de altar cuadrangular. Y la tumba además la calle además fue readaptada para usos posteriores, de manera que hemos podido establecer también una historia que va en paralelo a las fases del interior. De manera que en las mismas fases de ocupación del interior hemos documentado de ocupación en la tumba, con algo llamativo. Durante la dinastía 25 la calle se prolongaba hacia el desierto, mientras que en el periodo persa-tolemaico la calle la cortaron. No parece que quisieran continuar más allá. Sí sirve luego para futuros trabajos en el desierto. ¿Cuál es uno de nuestros problemas? ¿Cómo lo llamamos? ¿Calzada? ¿Calle? Ya alguien ha planteado que estamos cavando una calzada monumental, además monumental, y que sería lugar de peregrinaciones. Pero las calzadas monumentales tebanas, las de El Bahari, tienen un enlosado, bueno, o de adobes, la de Montuhotep, segundo, o realmente de piedras calizas, las de Hatshepsut o Thutmose III, están rodeadas por un muro, hay plantas, las tumbas miran hacia el interior. En la nuestra, claro, las tumbas miran hacia el centro, hacia la calle, pero porque es una calle. Es lógico que los edificios y las tumbas miren hacia la calle, pero salvo eso,
y con ese altar en el centro, a mí me parece muy difícil que sea un lugar de peregrinación. De manera que si había peregrinaciones en esta zona, yo no creo que fueran por nuestra calle, pero al menos me cuesta bastante pensarlo. Eso sí, nos ha abierto una línea de investigación. ¿Y esto cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaban los textos egipcios? Y hay bastante documentación demótica, coetánea a la tumba, con las distintas formas que tiene de denominarse a las calles en la necrópolis tebana, de manera que por ahí se ha abierto una línea de investigación. Y ya termino con esto. El ser humano, bueno, ya sabemos cómo es la naturaleza humana, pide que te lo concederán. Hay una maldición gitana que dice pide que te lo concederán, y nos han concedido toda la calzada que va por encima de nosotros y una zona de prospección para material lítico que en realidad casi nos sobra, porque es que lo primero que hemos empezado a prospectar ya ha dado tantos resultados, y con la lentitud que se excava, que es con lo que voy a terminar. El futuro viene por la prolongación de nuestro proyecto, con muchos más agentes. Yo ya no voy a ser protagonista seguramente en la expansión que va a tener el proyecto. Hemos primero identificado el funcionamiento cronológico del Wadi. Todo el mundo recuerda las terrazas del Manzanares, y que a una altura por donde la ermita de San Isidro se encontraron los restos paleolíticos, muy alto. Pues aquí es la misma situación. Esto es la superficie del Paleolítico, del Pleistoceno, y el Wadi fue excavado durante el Holoceno. De manera que nosotros estamos caminando muy por debajo de los estratos donde está el material paleolítico, que se encuentra a esta altura. Y hemos en la zona que nos concedieron para prospectar, muy extensa, pero en la primera campaña, con 4 cuadrículas de 2×4, ya hemos encontrado varios centenares de instrumentos lísticos. Esto es un palimpsesto en el que hay material paleolítico superior, paleolítico medio, paleolítico superior y otro tipo de talla que estamos empezando a identificar como talla de época histórica. Los egipcios no utilizaban en su vida corriente cuchillos de bronce, eso era muy caro, o los utilizaban de sílex. Y por lo tanto, eso es lo que... perdón. Esto que está diciendo que está cansado y que ya no debo continuar. Bueno, los ven aquí. En la calzada hemos encontrado algo que hemos llamado acumulación antrópica A. A mí, que me gusta la historiografía, es mi campo. Hay una acumulación de al menos 100 núcleos, específicamente de Middle Stone Age, paleolítico medio, y además de una variedad específica que se denomina Nubia. No porque venga de Nubia, porque es el primer lugar donde se encontró, pero ahora se están encontrando también en Arabia, pero indudablemente es del momento en que los sapiens sapiens estaban pasando de África hacia Asia. Y pasaron por aquí, pero en nuestro caso alguien puso estos 100 núcleos en una calzada que fue excavada a comienzos del siglo XX, y sobre el coluvión que se ha producido en el siglo XX nos hemos encontrado los 100 núcleos. Es decir, tuvo que ser un prehistoriador que sabía muy específicamente qué es lo que estaba recogiendo, y no entendemos por qué lo dejó. Es una joya. Son 100 núcleos del Paleolítico Medio y además de una variedad muy específica. Y allí los han dejado y ya están en vías de publicación. Y luego, para terminar con algo que es mucho más cercano a la egiptología tradicional, hemos identificado también en la periferia de la calzada talleres de talla lítica para crear instrumentos líticos que indudablemente tienen que ser de época histórica. No es talla paleolítica, no es talla neolítica, tiene que ser de época histórica. Y como para terminar, para volver a la egiptología más tradicional, el cuento de las enseñanzas de Geti, lo que antes se llamaba la sátira de los oficios, alude de manera muy irónica al trabajo de quienes tenían que irse al desierto a tallar instrumentos líticos. Bueno, pues lo que tienen detrás de la imagen en realidad tenía movimiento, pero bueno, ya lo dejamos ahí para no prolongarme más. Son las evidencias de estos señores que se mencionan en el cuento de Geti o en las enseñanzas de Geti, qué es lo que estaban haciendo.
en estos talleres. Y además, indudablemente, son talleres porque, como ven, los instrumentos líticos remontan. No hay que, los hemos encontrado dispersos, claro, pero luego se pueden ajuntar formando el núcleo original. Por lo tanto, indudablemente, hemos encontrado los talleres donde se tallaba el sílex en época histórica. Sorprendentemente, en una calzada que todo el mundo suponía un lugar ritual. No digo que no lo sea, pero por ahora lo que estamos encontrando en la superficie es otro tipo de evidencias que, ¿por qué no?, son muy interesantes y vamos a continuar por ahora con ellas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta conferencia. Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Sabes que me gusta mucho tu yacimiento, así que muchas gracias y bueno, que podáis seguir, que sigáis viendo esto último sobre estas todo. Cositas Así. de sílex. ¿Hay alguna... Esto tan en realidad es un poco periférico a la egiptología. No, ¿por qué no? es interesante. En realidad son los instrumentos líticos que utilizaba la gente. Una pregunta, la cerámica que encontrasteis, que decías tú que es cerámica salchicha, bueno, yo la conozco como la jarra torpedo, salchicha. de otra manera, porque también la he visto así. ¿Había algo en su interior o sospechas solo que fuera para momificación? En el exterior sí que están llenas de, lo veían en la imagen, de vendas no, eso estamos peleando sobre el término de vendas. Tejidos utilizados en la... es que en realidad lo debería responder Pía, que es la que ha terminado la publicación. Pero a ver, Pía, vamos a reconstruirlo juntos. Hay bolsas de natrón, tejidos cuadrados y tejidos muy alargados, lo que normalmente llamamos vendas, pero que con el artículo ya literalmente en producción, de repente nos hemos quedado un poco parados, porque si lo llamamos vendas estamos dando por sentado que se utilizan para vendar o que se han utilizado para vendar, pero estos no están en el muerto. Por lo tanto, en realidad, para vendar no se utilizaron. Entonces, estamos ahí con el problema de cómo denominarlos, pero son evidencias de modificación y luego además tienen restos de resina, incluso restos de cuerpo humano, en fin, de humanos, restos humanos en términos muy genéricos. ¿No? Gracias. Bueno, es que como yo hablo muy enfáticamente, parece que es como más a lo mejor, no sé. El eje de la parte interna de la tumba que no coincide con el exterior, si es debido a la naturaleza de la roca que se encarga de la grieta o la posibilidad de la tumba, o por qué la parte interna de la tumba se desvía del eje. ¿La primera y la segunda? Y la segunda, sobre las camas nubias y la relación de las camas nubias con las camas de los hijos. Y es que hablando de camas nubias me ha venido a la cabeza que Maige creo recordar que siempre se ha identificado como una cama de Osiris, pero si no mío, si la cama de Maige no fuera la cama de Osiris, fuera la cama de Osiris. Bueno, la verdad es que no la he mirado, la de Michael Perry, el valle, está en el Valle de los Reyes, entiendo que es el del Valle de los Reyes, ¿no? Y yo esa no la he visto, de cualquier manera sería el Reino Nuevo. Pero miraré. Y en cuanto al eje, a ver, en principio yo diría que lo que han hecho ha sido girar la estructura de manera que las cámaras de enterramiento estén dirigidas hacia el norte. De hecho, si esta es un poco anterior a que excaváramos estas cámaras están literalmente al norte cardinal. De manera que la impresión que da es que giraron, cada cámara está un poquito girada, de manera que ya la cámara de enterramiento estuviera hacia el norte y que formaría parte de toda la simbología que no he desarrollado sobre la tumba, porque daría para otra conferencia, entonces eso ya lo veremos en otro momento. Es por ahora la justificación que hemos encontrado. Evidentemente también hemos pensado, a lo mejor es que había aquí otra tumba y entonces tuvieron que moverse, pero lo que hemos encontrado por ahora... hay otra tumba. Lo que pasa es que ya no sé si llegaremos a excavarla, si a mí la vida me dará para poder excavarla. Pero bueno, hay otra tumba, pero no parece muy grande. Y si se sigue si es tardía, que tampoco lo sabemos,
lo lógico sería que quedase dentro de la superestructura. No que se hubiera salido también hacia acá, pero ¿por qué no? Esa opción hay que dejarla abierta, la posibilidad de que en el espacio subterráneo haya otra tumba que gire, que ellos fueran conscientes y que éstas se vieran obligados a girarla. Entonces, a lo mejor ya no es para que llegue al norte. O la otra ya estaba orientada al norte, de manera que esta también tuvieron que orientarla al norte. O simplemente la orientaron al norte, pero ya una circunstancia que les empujaba a la tumba vecina a tener que girarse. De cualquier manera, es muy extraño, es evidente que quisieron aprovechar el impacto visual que producía la ladera, que permitía, además está en la parte más alta de la ladera, llega desde el Ramesseum y desde el Ramesseum llega más baja y es el punto en que alcanza ya la altura de la calzada. En ese punto de unión es donde se construye la superestructura y desde abajo, claro, tendría que resultar realmente imponente, 7,5 metros. El cauce, el Wadi, tú has estado, el Wadi es estrecho y en medio del cauce imaginarse 7,5 metros de pilono. Y no es que estemos imaginando, nosotros hemos excavado las acumulaciones de adobe, de manera que efectivamente no hemos medido el volumen de adobe que se ha conservado, pero desde luego había adobe para un muro de una altura realmente considerable. De manera que debería ser muy impactante ver esa altura. El siguiente pilono, el siguiente muro es tan ancho como este, de manera que por proporción de anchura tenía que tener también sus otros 7,5 metros. Debía de ser realmente impactante encontrar eso en medio del Wadi. O como también resulta ahora cuando se ven las puertas de la Asif norte. Ahora los de la Asif sur nos hemos empeñado que el que está ahí en Deir el-Bahari no se llame Asif, sino que se llame Asif norte. Si nosotros somos sur, ellos tienen que ser del norte y no el Asif a secas. Y las puertas de Montuenjat también son muy impactantes. Pues debía hacer el mismo efecto. Nos vemos mañana y a descansar. Y muchas gracias de verdad por estar aquí, por las preguntas y por el interés de todo. Y desde luego muchas gracias a los conferenciantes